Pero le damos gracias a Dios que tenemos un día más de enseñanza de la palabra de Él. Creo que la palabra de Él es lo que nos ubica a nosotros de verdad como las personas que nosotros somos. Yo creo que hemos recibido muchas descripciones de nosotros mismos que han sido erradas. Y yo creo que lo de Dios es lo que a veces no hemos dejado entrar en nuestra vida. En nuestro vida yo creo que se han metido muchas cosas, se ha metido esa necedad, la pereza, el chisme, cosas de las que habla este capítulo y que yo creo que no son en vano o que tienen que ser por una razón que las está diciendo Dios. Si no, si no, entonces, ¿quién es el que podría hablar estas cosas? Y cuando no vemos las cosas que vienen de parte de Dios, pues es muy difícil para nosotros estar en algo más grande que nosotros. Y vamos a estar nosotros, digamos que, puestos como lo primero. Y, y pues cuando estamos nosotros de primeros, viene esa necedad, vienen esos defectos de carácter, como nos hablan en la fundación, vienen esos defectos de carácter que, que nos quieren llevar a nosotros a lo malo de nuevo, que nos que nos quieren engañar a nosotros otra vez. Porque aquí en los proverbios habla de cómo se ve el necio o cómo lo ven al necio desde arriba. Pero el necio a sí mismo se ve como si estuviera bien. El perezoso a sí mismo se ve como si estuviera bien o como si estuviera haciendo todo diligentemente. El chismoso no se ve haciendo chisme, pero entonces eso es porque falta Dios también en la familia, o falta Dios en nuestra vida, o ha faltado Dios en lo que nosotros le hemos dedicado como el valor en nuestra vida. Y, y eso es un principio de realidad, como se hablaba ayer en la escuela de sabios. Eso tiene que ser un principio en realidad. ¿Cuántas veces uno está equivocado, pero uno creía que tenía la razón? Y creo que yo ayer decía, o digo el martes creo que yo decía que cómo se siente uno cuando vienen a decirle que está mal, uno se siente que el que está equivocado es el otro, porque uno cree que a todo lo que le invierte tiempo o que todo lo que es lícito le conviene a uno, que todo lo que todo lo que se ofrece y que todo lo que alza su voz en las calles, como dicen los proverbios, que todo eso es producto, es, digamos que pensamos que nos lleva a la fe. Y cuando algo no nos lleva a la fe, pensamos que el que está equivocado es el otro, el que está equivocado es Dios. Y, y pues es algo que nosotros, que Dios vio necesario decirnos a nosotros, hablarnos de la necedad, hablarnos de la pereza, hablarnos del chisme, hablarnos de la incredulidad, hablarnos de muchas cosas que nos afectan a nosotros y que nosotros a veces hemos pensado que por ahí vamos bien y que por ahí es donde es.
Entonces, es, es como lo que Dios nos quiere tratar de hacer entender a nosotros que podemos tener muchas cosas por delante y que a veces no todas son las que nos van a nutrir a nosotros, las que nos van a llenar y que son cosas de las que nosotros debemos cuidarnos y que con lo de Dios, que con lo de Dios también debemos nosotros seguir como que unas medidas de seguridad, debemos seguir unos lineamientos para nosotros no caer. Y todas las cosas que nosotros hacemos naturalmente, le ponemos un manual, le ponemos una forma en las que nosotros cuidamos eso que vamos a hacer y, y hay cosas para las que la gente se prepara, estudian 5 años, estudian un año, 3 años, estudian unos meses y lo de Dios a veces no entendemos que también hay que estar cuidándolo demasiado. Si lo de Dios viene de lo que es eterno, queremos dedicarle, queremos dedicarle un tiempo muy corto, o queremos a veces pensar que nos salimos de cualquier manera de esos cuidados que necesitamos. Y, y si Dios nos quiso poner en el camino la palabra de Él, yo creo que es para que nosotros veamos las cosas de Él no como cosas que están en la fundación nomás, sino que son cosas que se aplican para todas las demás y que son cosas que tienen que gobernar a todas las demás. Y, y digamos que a veces no nos acostumbramos a verlo así. Nos acostumbramos a que cualquier cosa es robada el lugar de Dios. Y nos acostumbramos que la necedad, porque digamos que nos acostumbramos a que la necedad nos ponía en un mejor lugar que el que nos ponía Dios. Porque, porque en esa necedad, como lo estaba diciendo, uno se siente bien. En esa necedad uno simplemente es decir, yo creo en esto y supuestamente le deben respetar a uno eso, pero en el mundo espiritual no le respetan a uno eso. En el mundo natural usted puede buscarse quien le acepte a uno su falta de principio y puede encontrar personas que vivan de esa manera, pero en el mundo espiritual no, yo creo que no se sale nadie, por eso Dios viene y habla unas cosas que uno cree que no hacen parte de la vida de Dios y no entendemos primeramente que todo proviene de las cosas de Dios y, y por eso nosotros a veces no encontramos la solución a muchas cosas, porque andamos solos, andamos como necios, andamos buscando el lugar donde no nos digan a nosotros nada, o de pronto andamos buscando una salida a donde estemos nosotros solos, a donde nosotros vayamos solos. Y a veces nosotros pensamos que yendo así solo es como encontramos el agrado de las personas. Y no entendemos que todas las cosas van de la mano de Dios. No sé si me hago entender. Nosotros pensamos que en nuestra necesidad nosotros
hemos llegado a pensar que, que andamos más, que andamos más acompañados entre nosotros mismos que con Dios. En la misma Biblia dice que, en la misma Biblia dice que a los pájaros no les preocupa qué van a comer, qué van a vestir, y que el hombre vive preocupado por esas cosas, que el hombre vive preocupado por muchas cosas y que las busca en el mismo hombre. O sea que alguien preocupado busca en otro más preocupado para poder suplir sus necesidades. Y no buscamos la paz de Dios para que nosotros nos, nos puedan dar esa identidad y nos puedan dar el lugar que Dios nos ha tenido guardados desde siempre. Y pensamos que lo de Dios que lo de Dios empieza desde que nos hablaron de Dios. Y en la misma Biblia dice que lo que nosotros, que lo que nos dice el Espíritu es lo que nosotros ya hemos oído del Padre. O sea que a veces esa necesidad a nosotros nos ha dejado por fuera del lugar, nos ha dejado a nosotros pensando de una manera muy necia las cosas espirituales. Y en la necesidad las cosas espirituales son locura. Una locura, si alguien al lado, sentado al lado suyo, si alguien que está sentado al lado suyo le dice que se despertó con hambre, eso no es locura. Pero si alguien de pronto se sentó al lado suyo y le dijo que estaba necesitado de Dios, o que quiere escuchar, o que quiere concentrarse en el devocional, que quiere recibir, y que no quiere recibir una clase, sino que quiere recibir algo de parte del Espíritu de Dios. Eso puede ser más locura que alguien que diga que tiene hambre, que tiene sueño, que se acostó tarde, que está cansado, o alguien que le diga que qué pereza, o que le diga que están haciendo desayuno, que ya va a llegar el café. Eso no es locura, pero a veces se vuelve una necedad, porque si ya estamos en lo natural, se tiene que volver necedad lo de Dios. Y y eso es lo que yo tengo que evaluar dentro de mí. Si es que estoy pensando que es locura lo de Dios, o si es una locura solamente yo fijarme en lo natural, porque ahí se va desarrollando la necesidad de la persona. Cuando se vuelve una necesidad lo de Dios. Cuando a uno le dicen, cuando el apóstol dice, hoy es viernes y nos vamos hasta las 7, o hoy es martes y nos vamos hasta las 7. ¿Qué es lo que uno está pensando o cuál es el pensamiento que le llega a uno? Porque uno no se puede dejar dominar de todo lo que piensa también. Yo puedo pensar yo puedo pensar que no he desayunado y y puedo pensar que para yo asistir a una reunión primero tengo que ir desayunado. Yo puedo pensar eso, o es el pensamiento que se me puede a mí cruzar por la cabeza, pero eso no es lo que tiene que determinar a qué es lo que yo tengo que darle una prioridad. Entonces, yo puedo darle una prioridad y pensar que es una locura pensar solamente en lo natural y que mi pensamiento no solamente debe ser el que me dan a mí, sino también el que me quiere dar Dios y el que yo puedo buscar en Dios, el que yo puedo adquirir cuando yo me presento delante de Dios.
Y cuando yo tomo esa oportunidad que me da Dios, esa gracia que Dios me está dando y la aprovecho, porque el hijo pródigo, yo creo que él ya estaba estaba en la casa del padre, tenía, tenía su herencia, tenía la oportunidad de estar con él, pero no apreciaba esa gracia. Es más, el propio hermano, cuando llegó el hijo de la calle, le dijo al papá que el papá nunca le había hecho una fiesta a él, cuando siempre la ha tenido a él. Entonces en la necedad nosotros pensamos que estamos bien con lo de nosotros, estamos bien buscando con las demás personas el poder estar llenos, el poder tener todo lo que necesitamos, y a veces pensamos que Dios no nos da nada a nosotros, pero a veces simplemente la decisión que nosotros estamos tomando, cuando viene un pensamiento y nosotros le damos más fuerza al pensamiento de acá de la tierra que el pensamiento que nos quiera acercar a nosotros a esas cosas eternas y a esas cosas de Dios. Y es algo que nos tiene que servir a nosotros de evaluación porque los pensamientos negativos no solamente le llegan al que está en lo negativo. ¿Qué pensamiento le pudo haber llegado a Pedro cuando le dijo a Jesús que tal cosa no te acontezca? Pero entonces Jesús de una lo ubicó y le puso a saber que todos los pensamientos que llegaban, no porque él estuviera caminando con Jesús, todos los pensamientos que le llegaran iban a ser productivos espiritualmente, sino que le dijo que él se fijara en las cosas de acá y no en las de Dios. Pone la mirada en las cosas de acá, en las cosas terrenales. Y en la necedad, pues nosotros podemos tener muy abiertos los ojos, pero, pero de pronto nuestros sentidos están inhabilitados y llegamos con muchas cosas inhabilitadas para recibir esa rehabilitación que es la que nos hablan en la fundación y que nos hablan en las terapias o en las individuales, que nos están enseñando a nosotros que tenemos que dejar una necedad, que nosotros tenemos que es una responsabilidad de nosotros tener un dominio sobre esos pensamientos, pero que, pero que entonces nosotros no debemos estar prestos para todos los pensamientos que se nos crucen por la cabeza, sino que también los pensamientos nosotros tenemos que clasificarlo y tenemos que nosotros estar juzgando esos pensamientos, no que esos pensamientos nos estén juzgando a nosotros, porque a veces los pensamientos nos juzgan a nosotros y nos convencen más de otras cosas que lo que nos quiere convencer Dios. Entonces, nosotros podemos estar pensando que tenemos los sentidos bien puestos, pero cuando no tenemos los sentidos espirituales, no tenemos los sentidos bien puestos. Ahí no están los cinco sentidos, ahí están los cinco sentidos, pero a medias. Pueden haber cinco sentidos, pero, pero es como el que está necesitando de unos lentes para poder ver bien las cosas. Y nos hace falta más lo de Dios en cada momento para que en nuestra vida haya más claridad y pueda haber, digamos, un entendimiento de las cosas que,
de las cuales tenemos que estar pensando mejor cada vez. Y lo de Dios, yo creo que en toda la Biblia, siempre hay, en la Biblia es una reunión de cosas en las cuales a las personas las enseñaban a ver diferente las cosas y las enseñaban a percibir diferente todo lo que vivían, le enseñaban a que podían ellos estar en necedad y ellos no pensar que estaban en una necedad, a que habían personas a que habían personas que decían, no, esto es de tal manera y delante de Dios eso no, lo que ellos creían que era seguro, no era seguro. Y lo que ellos creían que era algo permanente, no tenía, no tenía una permanencia, así como la que se, la que se tiende a tener siempre con las cosas naturales. Ujú. Y en las cosas naturales nosotros es fácil que confiemos, es fácil que nosotros creamos que lo que nos limpia a nosotros es el agua, que lo que nos limpia a nosotros es simplemente las cosas de acá de la tierra. Y yo creo y yo creo que yo tengo que hablar desde lo que yo vi en mi necedad, pero sí, pero que cada uno es el que se hace consciente de su necedad. Cada quien es el que se hace consciente de, de entender cuándo ha sido necio y, y que Dios lo haga entender de verdad a lo que lo puede llevar su necedad. Yo creo que la fundación es una oportunidad que nos da Dios de nosotros no seguir por el camino de la necedad, pero, pero digamos que Dios no le va, Dios no, o sea, Dios da una parte, pero del hombre también está la decisión. Y, y pues si no nos alcanza con viendo las decisiones que han tomado las personas en la Biblia y ver las consecuencias vistas desde lo espiritual, porque si usted pone a pensar en lo natural, pues cualquiera puede decir, no, es que hay unos necios que les va bien. Y ese es el problema que nosotros vemos, la necedad, vemos los proverbios, vemos que todo fue constituido por la palabra, pero queremos ver esas cosas como desde lo natural. Y queremos ver algo que fue constituido desde lo espiritual, queremos darle la explicación natural. Y para nosotros, yo creo que puede representar andar como el pueblo de Israel en el desierto, dando, dando más vueltas en lo natural que, que caminando en lo espiritual. Y uno en la necedad, pues uno decide si corre, si vuela, pero en Dios habla de caminar por fe, habla de correr con paciencia, habla de que las cosas son a un ritmo que Dios ha determinado que sean y que Dios ha preparado las horas de antemano, las que nosotros vamos a caminar, Él ya las ha preparado de antemano. Y, y en la necedad, nosotros necesitamos entender que hay muchas cosas que a nosotros nos han llevado engañados y que nos han llevado de una forma en la que a veces sentimos que Dios es el que nos quiere llevar a algo malo antes. Antes a veces hemos sentido que Dios es el que no nos quiere, el que no nos quiere dejar ser libres, el que no nos quiere dar paz,
el que no nos quiere enseñar amor, el que no nos quiere enseñar fe, mansedumbre, templanza, porque queremos estar corriendo en una necesidad o porque queremos estar argumentando muchas cosas. Y si estos proverbios hablan de esos temas, yo creo que antes es una bendición que a nosotros nos estén haciendo ver las cosas de la manera que son. Porque aquí se podría hablar solamente aquí se podría estar hablando solamente de que, de que hay ángeles alrededor nuestro, de que hay muchas cosas, pero si no quitamos la necesidad de nosotros, podemos tener a Dios en la boca, pero nuestro corazón puede estar apartado también de Dios. Entonces, en este proverbio nos hacen ver la importancia que tiene en nosotros de verdad convencernos de lo que Dios nos tiene a nosotros. Es importante nosotros darle la importancia a Dios que se merece, porque le podemos dar importancia a muchas cosas que a veces no tienen relevancia y que a veces no nos van a dar a nosotros mayor cosa. Imagínense que en la Biblia hay una persona que cambia la primogenitura, cambia su herencia por un plato de lentejas. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la necesidad de nosotros si hubo alguien que que cambió algo de Dios por un plato de lentejas? Eso está en la Biblia, eso está en Génesis. Hubo alguien que cambió la primogenitura, o sea, lo que le correspondía como hijo mayor, lo cambió por un plato de comida porque tenía hambre. Entonces, eso es lo que a veces pensamos. Nosotros a veces pensamos que lo que tenemos que hacer primero es el desayuno. Tenemos que cumplirle primero a un estómago que a Dios. Que tenemos que cumplirle primero a, a lo que nos quieren enseñar en la calle, a lo que nos quieren enseñar en cualquier parte, que lo que nos quiere enseñar Dios. Y es importante las cosas de Dios. Yo creo que si nos ponemos a hablar de la importancia que tiene la palabra de Dios no se va a mover. Primero le puede mover a uno todo, primero le puede mover a uno la salud, se le puede mover a uno el tiempo, se le puede mover a uno las personas, pero la palabra de Dios va a estar ahí. Entonces, uno a veces uno no sabe si es que hay personas que están esperando a que se le muevan un poco de cosas para mirar a Dios, porque Dios sabe que Él puede hacer cualquier cosa, pero si ya la hizo por la palabra y a veces no queremos mirar la palabra, el necio, el necio no están hablando de los niños que hacen pataletas y ya, en que los mayores tienen una libertad como para nunca llegar a una necesidad con Dios, sino que para Dios nosotros no tenemos demasiados años como para decirle a Él que ya llevamos mucho tiempo seguros de algo, porque Él sabe lo que es guardar, Él sabe lo que es salvar, Él sabe, yo creo que es las cosas de la eternidad. Y cuando uno mira estas cosas, es mejor
cuando uno mira lo de Dios, es mejor uno pensar que lo de Dios, que lo de Dios, lo que Dios está hablando, se va a mantener por encima de lo que uno cree que existe y en lo que uno de pronto tanto ha confiado, en lo que uno de pronto le ha dado tanto crédito, porque Dios sabe que nuestro corazón o que nuestra mente, nuestra alma, nuestra fuerza, nosotros le hemos dado mucho crédito a cualquier cosa que se nos aparece, que nos atraviesa. Nosotros le podemos dar crédito a cualquier cantidad de cosas y y lo que permanece, lo de Dios, lo lo que no tiene sombra de variación, lo que es inconmovible de Dios, a veces no le hemos podido dar el visto como lo estable en nuestra vida y como lo que de verdad nos va a funcionar a nosotros y como las cosas a las cuales nosotros tenemos que ser necios, a todo lo contrario, que venga, digamos, a, a quitarle el fundamento a eso, a lo de Dios. Tenemos que nosotros pensar que es una locura ignorar lo espiritual. Tenemos que pensar que nosotros tenemos que adquirir nosotros un pensamiento y adquirir una sabiduría que nos diga que nosotros no podemos ver si no está lo espiritual, no podemos oír si no está lo espiritual, que no podemos andar si no está lo espiritual, que no podemos tener vida en el cuerpo si no la estamos teniendo espiritual, que no podemos tener el peso si no nos lo da lo espiritual. Hay un proverbio que habla del peso falso y, y un peso falso es como si usted le dieran como si usted le dieran algo que solamente tiene una carcasa. Un peso falso es algo que usted lo puede ver bien, pero que usted lo va, digamos que lo va a poner en sus manos y es como si no te da nada por dentro. Y a veces nosotros podemos estar como si no tuviéramos por dentro lo que nos da la vida. Cuando hay una parte en el libro de Ezequiel que habla del Valle de los Huesos Secos y que nos habla que había un valle lleno de huesos secos y al profeta se le dijo que le ordenara a esos huesos que se unieran, que, que saliera carne ahí, que saliera, digamos, las coyunturas, que saliera todo. Y a lo último, se metió el espíritu ahí. Y nosotros a veces queremos cortarle a Dios el proceso que Él quiere hacer. Y queremos cortarle a Dios con la verdad de Él. Y queremos simplemente que lo de nosotros salga rápido y salga a producir. Y a veces buscamos es eso, buscamos que lo de Dios en nuestra vida no tenga el proceso y que no cumpla el proceso que debe cumplir. Y digamos que si fuera para lo natural, si fuera para lo natural, a usted no le gustaría comerse una comida cruda. Si fuera para lo natural, a usted no le gustaría ir a un restaurante y que le sirvan algo crudo. Y el apóstol hace unos días hablaba de comer el fruto, de que a la persona se le puedan comer el fruto.
¿Usted se imagina ir a un restaurante? Hace poquito alguien me hablaba que de cumpleaños le habían invitado a almorzar y le había salido un pelo en la comida. Entonces, ¿cómo se sentiría usted si lo invitaban a comer y que le saliera que le saliera crudo el pollo, que le saliera un pollo apanado pero crudo? Pues usted, yo creo que naturalmente usted no le gustaría, ¿no? Por lo menos a cualquiera no le gustaría ir a comerse un arroz chino y que el arroz esté crudo y que el arroz esté duro. Entonces, naturalmente nosotros sí nos cuidamos de cosas. Naturalmente nosotros, si alguien nos dice, no, esa agua no es potable, hay personas que no se la toman. Hay otros que se la toman así lo mande para el baño. Pero hay unos que no se la toman. Y uno tiene unos cuidados. Uno cuando ve que está haciendo sol, de pronto la mamá de una le dice eche bloqueador o póngase algo que no lo ponga a solearse tanto. O cuando usted va digamos, que usted que usted se raspó, digamos, y va para la piscina, sabe que no se puede meter. O digamos que hay cuidados que uno toma en cualquier forma natural, uno toma unos cuidados. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene tos y le va a hablar a usted y le estornuda al lado, ¿a usted le gusta eso? Pero entonces a veces llega el que está grave y nos dejamos convencer por esa persona. Ahí yo creo que hay enfermedad. Si a uno lo quieren llevar otra vez a recaer, para mí hay enfermedad ahí, porque la adicción es una enfermedad y es algo que mata a personas, es algo que, que afecta a generaciones. Entonces, en lo natural a veces tenemos cuidado, pero en los sentidos espirituales a veces no tenemos cuidado, a veces no sabemos lo que estamos oyendo, no sabemos las cosas que estamos viendo, y es porque simplemente no estamos viendo a la manera de Dios, no estamos pensando, no estamos haciéndonos un espíritu con Dios y no estamos teniendo esa vida, no estamos teniendo esa vida en el cuerpo bien porque todavía no ha entrado el espíritu. Todavía esos huesos secos no han llegado a cumplir el cometido porque todavía no ha entrado el espíritu. Porque, porque falta una etapa y a veces queremos saltar esa etapa. A veces cuando llega esa etapa decimos, no, esto es una locura lo de Dios, como dice el natural. Y en esa necesidad, yo creo que cada tema que nos van dando esos proverbios es como para uno profundizar tanto que no alcanza uno y que a veces puede ser hasta de afán uno coger un capítulo y sacar un capítulo en un día, porque necesitamos concientizarnos tanto de los cuidados que debemos tener y que a veces sí los tenemos para otras cosas, que yo creo que lo de Dios merece que nosotros lo estemos viendo como algo que es eterno y como algo de lo cual tenemos tanto que sacar y a veces decimos, no, otra vez lo mismo, otra vez que que no conviene la nieve y que no conviene la lluvia y empezamos a pensar en otras cosas, empezamos a pensar en cosas naturales. Y Jesús les hablaba en cosas naturales y ni así entendían. Y Jesús les hablaba en cosas espirituales y cómo iban a entender si no entendían ni las naturales, no entendían que a lo natural sí le ponían un cuidado, que a lo natural sí
que en lo natural sí les daba molestia cuando no se lavaban las manos los discípulos, pero que podían tener una sociedad por dentro y que no la detectaban, y que llegó Jesús a hablarles y ni por lo natural las cogían. Entonces, es, es muy importante que nosotros estemos cuidándonos de la necedad, de la pereza, del chisme, porque ya desde los tiempos en los que se habla de eso, y uno a veces le dicen, y uno a veces le decía a la mamá que era perezoso, y uno pensaba que eso lo ha inventado ella. Y cuántos años tendrán esos proverbios, y cuántos años más irán a tener cuando nosotros sigamos caminando o digamos que sigamos en el proceso. ¿A cuántas personas no le han hablado de estos proverbios con tantos años que tienes y con algo tan conocido, con algo tan universal como es la palabra? Y, y si nos vienen a hablar de la pereza, nos vienen a hablar del chisme, de la necedad, pues yo creo que es un regalo de Dios que a nosotros nos estén llevando a lo espiritual, pero también con los pies en la tierra. Que no solamente digamos lo espiritual, yo oro y que yo digo y que yo hago ciertas cosas, pero cuando tengo unas conductas y tengo unos problemas de conducta, de comportamiento, cuando tengo algo que tengo que dejar que lo espiritual se, se incluya ahí. Y es como lo de Ezequiel, lo que les estaba diciendo. Hasta que no llegó el espíritu, no hubo vida. Y en la necesidad nosotros podemos estar sobreviviendo, pero no estamos viviendo. Hace poquito se hablaba que no era lo mismo sobrevivir que vivir. No es lo mismo estar, estar como la samaritana que sacaba agua del pozo, pero que le iba a volver a dar sed, a lo que Jesús le dijo que él le iba a dar por medio de las palabras de él. Entonces no sé si alguien si alguien va a dar algún aporte. Ya son las 6:20, yo pensaba que estaba más temprano, pero no sé si alguien quiere dar algún aporte sobre el capítulo. Pero entonces es algo que Dios nos concede a nosotros y que Dios nos lo ha concedido es por medio del Espíritu. Si no es por medio del Espíritu, o sea, si no es por medio de una conexión de verdad con Dios, una conexión que se extienda más allá de lo que hemos tenido conexión antes, si no viene por medio de eso, de esa entrega, de nosotros pensar en dedicarle a Dios, en entregarle a Dios nuestras cosas, si no viene por medio de esa entrega, el que nosotros tengamos el oído inclinado, pues para nosotros es como si esto no nos lo hubiera concedido Dios, sino como si fuera nomás una terapia de la fundación, o si fuera simplemente algo que toca hacer porque está en el horario y que hay que llegar con Biblia, cuaderno, pero que, pero que en últimas no es algo que tenga que ver conmigo. Y lo que nos da precisamente esa, lo que precisamente nos identifica a nosotros como que estamos teniendo una comunicación de parte de Dios, que estamos recibiendo algo de parte de Dios, es cuando yo le quiero entregar a Dios más allá de lo que le entregaba al mundo.
Porque usted, si usted no le ha entregado algo, si usted no le ha entregado, digamos, algo a alguien, yo creo que no es lo mismo escuchar a alguien que uno le ha entregado algo, a alguien a quien uno no le ha entregado todavía nada, y a alguien a quien a uno no le ha dado como esa confianza. Y es muy diferente uno escuchar de alguien en quien tiene confianza, en quien espera algo bueno, a alguien que simplemente uno cree que no le va a aportar nada al propósito de uno. Y precisamente las cosas de Dios vienen con un propósito, pero también es con mis sentidos espirituales que yo puedo entender que hay vida por medio de esas cosas que Dios me está haciendo entender a mí. Entonces, pues no sé si alguien quiere decir algo o si entendió de pronto lo que se trató de hablar hoy del proverbio, que debemos tener más. Debemos estar más predispuestos a desechar lo natural, no a desecharlo porque pues nosotros quiera o no, usted ahora digamos que va a desayunar o va a tener al menos la necesidad de desayunar o de respirar, pero sí que no pensemos que solamente lo natural es lo que nos llena a nosotros y es lo que nuestra vida en sí está esperando, sino que tenemos una vida espiritual también que está pidiéndole a Dios y que está necesitando de Dios y que a veces uno no la escucha porque hay otros pensamientos que también se quieren hacer escuchar, pero que simplemente es estar buscando lo que Dios nos quiere dar y que Él nos guíe por medio de eso. Dorado levantó la mano. Buenos días, mi líder, habla Dorado. Buenos días, Dorado. Saludo para toda la teleaudiencia, los familiares, las personitas que están allí en la fundación, las damas, los jóvenes, los mayores, los adultos, para todos los que ya saben, yo soy un recuperado de ahí de la fundación. Permanecí casi los 5 años allá. Me tocó recibir a mi líder Felipe. Entonces, gracias, mi líder Felipe, por estas palabras que son vida. Mirando y escuchando tu palabra, que dice, pues el Señor ahí nos habla en su palabra de ejemplos tan triviales, ¿no? Del común, como Él habla de la lluvia, Él nos habla de la golondrina en su vuelo, nos pone muchos ejemplos como el látigo para el caballo, el cabresto para el asno, y muchas veces son ejemplos tan sencillos que nos quiere hacer entender muchas veces para que nosotros no vamos a caer en una necedad, ¿es cierto? Y son tan sencillos que si no nos esforzamos por entender estas cosas tan elementales, mucho menos vamos a entender las cosas espirituales, ¿no? Aquellas que son misterios ocultos que él tiene ahí escondidos, por eso dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Entonces tenemos que nosotros esforzarnos por hacer manifiestos esos frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, llegando al dominio propio, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que nos esforcemos por meternos allí, pues inclinar el oído, estar atentos allí. Y qué bonito, como dice el Salmo, es habitar todos los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, por sus barbas, por sus vestiduras, hasta llegar a los pies. Así es esa unción del Espíritu Santo cuando nos metemos allí, cuando realmente no dejemos que ningún viento de doctrina se nos lleve esa palabra, tratar de retenerla, de estar allí como los rumiantes, ¿no? La vaca que vuelve y devuelve el alimento y vuelve y lo mastica para que haya una mejor digestión. Entonces, sabemos que tenemos allí en la fundación
nuestros aseos, nuestras brigadas, nuestro diario vivir, pero llegar a esforzarnos, a atesorar esta palabra, ¿no? A meditar en ella, a volver a releer, y entonces de eso se trata. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y entonces este templo, esta casa, va echando esos cimientos, ¿no? Va cimentando sobre la roca que es Cristo Jesús de Nazaret. Entonces de eso se trata, y muy complacido pues de estar aquí participando, de haciéndome uno con ustedes. A mí me gustó, quiero resaltar el número 17, que dice que el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Muchas veces, como dicen, le dicen a uno, uy, toque antes de entrar, porque uno es tan y ya se metió ahí en pleito ajeno, y cuando va a ver, no, pues le dieron duro o alguna cosa pasa. Entonces lo que decía mi líder, eso va llegando ya con la confianza, con la comunicación, con el acercamiento, hasta donde, sí, uno va. Entonces, esas cuestiones ya nos las va dando ya la misma sobriedad, la misma salud mental, saber uno hasta dónde llegan mis límites, porque bueno, en todo caso, ha sido justo por hoy. Les deseo unas felices 24 horas, el cariño y el aprecio es el mismo, y para adelante que sí se puede. Los quiero mucho. Gracias, mi líder. Gracias, Dorado. No sé si alguien más quiere dar algún aporte o si vamos dejando hasta acá por hoy. Pues es importante recordar que Jesús les hablaba de las cosas naturales a las personas para irlos llevando o sea, porque él digamos que él no era ajeno a lo que el hombre, digamos, sentía, pero también era para que nosotros no nos hiciéramos ajenos a lo que él sentía cuando tenía esa comunión con Dios. Entonces, ahí tenemos que estar viendo para dónde es que va la necesidad. La necesidad, pues a veces es como, Dios, entiéndame, pero yo no lo entiendo a usted, yo no entiendo sus cosas. Entonces es importante resaltar eso. Y pues que yo creo que los planes de Dios son para bien. Entonces es mejor andar con lo de Él que con lo de nosotros a veces. Entonces muchas gracias para todos. Muchas gracias a los que estuvieron ahí atentos. Bendiciones. Si es que nos vemos mañana en el devocional. Que estén Escuela de bien. Sabios. En la escuela de sabios ya es el lunes. Ah, verdad, sí. Tengan buen día. Que tengan buen día, Dios los bendiga.